he tenido la oportunidad de hacer es consultoría en temas de estrategia del negocio, y ahí es donde empieza la historia, y es donde encaja perfecto la necesidad de las finanzas. Me gustaría compartirles el objetivo y también aprovechar, si tienen algún comentario a estas alturas de la presentación, ponerlo en el chat, para discutir el objetivo y con qué nos tendríamos que concluir esta charla. Una de las principales cosas que me gustaría lograr es que todos conozcamos y podamos mejorar un poco la comprensión del lenguaje de los estados financieros. Ahorita más adelante explico por qué específicamente estados financieros. Y el segundo es pues que podamos facilitar el manejo de la información contable como una herramienta muy importante para la toma de decisiones y el control administrativo. Es decir, eh, todo lo que vamos a ver a continuación pierde sentido si no se utiliza para una toma de decisiones, o si no se utiliza para poder controlar las operaciones de la empresa. Entonces, si ustedes están de acuerdo con este objetivo, me gustaría comenzar ahora sí respondiendo y compartiéndoles algo de lo que yo he visto en términos de finanzas y del por qué eh, resultan tan relevantes para cualquier organización. Seguramente ustedes han escuchado hablar, y si no, ahorita lo voy comentando muy rápido, de una de las herramientas teóricas que más me gusta para la gestión de empresas, que es el Balance Scorecard o los mapas estratégicos, y donde se habla que la organización tiene 4 ejes principales para su gestión, y que estos 4 ejes deben estar cuidados con la misma relevancia y con la misma importancia entre ellos. Es decir, la gente, que contemos con el mejor equipo, personas comprometidas, que compartan nuestra visión y los valores. ¿Por qué? Porque este grupo de personas van a poder ejecutar procesos. Estos procesos que debemos tener muy enfocados en la satisfacción de nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros socios, porque de estos procesos podemos ahora sí ser la primera opción y generar ventajas competitivas para que los clientes nos escojan y para que los clientes nos dejen su dinero. Y entonces todo eso, ahora sí, para que a través de las finanzas, que es el cuarto eje, podamos entregar resultados a los accionistas o a nosotros como emprendedores, o al dueño del negocio. Entonces, hay una metáfora que me encanta en la que alguien se sube a un avión. Imagínense que suben a un avión o a un autobús de pasajeros, voltean a la izquierda, a la cabina, y ven pues solamente un solo medidor, una cosita ahí, un circulito en toda la cabina del avión. Entonces, pues les sorprende, ¿no? Porque uno se imagina un avión lleno de aparatos y lleno de medidores. Y le preguntan al piloto, oye, ¿eso para qué es? ¿Qué mide? Y el piloto les dice, no, pues eso mide la velocidad del avión. Y usted le pregunta, ¿no mide nada más? ¿Es todo lo que mides? Y el piloto dice, sí, es todo lo que medimos, la velocidad del avión. Oye, pero no es necesario, no es importante medir la altura, medir la presión, medir, no sé, otras cosas. Y el piloto responde, sí, sí, a veces algunos pilotos lo hacen. En este caso, en este vuelo, lo único que me importa va a ser la velocidad del avión. Entonces, pues quien escribe esta anécdota reta al lector y les dice, pues no sé qué harían ustedes, yo me bajo inmediatamente del avión. Y esa es la metáfora que se usa para la empresa. Si nosotros nos fijamos nada más en el marketing, eh, estamos cometiendo el mismo error que este piloto de la historia. Si nosotros nada más nos fijamos en las finanzas, estamos cometiendo el mismo error. Solamente estamos midiendo algo de un cúmulo de cosas que son críticas, que son relevantes para la vida y para un sano vuelo de la empresa. Entonces, quería hacer este contexto, este preámbulo, porque cuando hablamos de finanzas, con esta secuencia lógica que les platico, cuando hablemos de finanzas estamos hablando de toda la organización, no solamente de una serie de números o de algunas gráficas o de algunos indicadores. Estamos hablando de toda la gestión de la empresa, y no podemos fijarnos solamente en números, sino que todos esos números reflejan una realidad en los clientes, una realidad en los procesos, una realidad en la gente. Por eso la relevancia de hablar de finanzas empresariales. Y junto con esto,
les voy a contar una anécdota. Conocí al director de finanzas de una empresa petrolera y me encantó esa charla porque mientras estábamos teniendo una conversación de análisis financiero, me dice, mira, yo aquí desde el escritorio y desde mis monitores, con los números, puedo decirte cuál de los barcos en cuál de las plataformas tiene fallas. Porque efectivamente, leyendo sus finanzas, leyendo sus números, analizándolos y conociéndolos, es capaz de identificar cuál de los barcos tenía una necesidad urgente de mantenimiento a través de los números, sin tener que bajarse al muelle o sin tener que irse a una plataforma en mitad del mar. Él podía a través de sus números identificar problemas en la operación de la empresa. Entonces, es ahí donde se clava el hecho de que hoy estemos hablando de finanzas y es seguramente algo que ha despertado su atención y del por qué están aquí. Eh, Ustedes saben también que, bueno, es complicado, somos un buen número de personas, ahorita es complicado poder decir en qué parte o de la experiencia o en qué parte de conocimiento estamos, entonces voy a tratar de ir tocando cosas básicas muy rápido y también no se preocupen si hay cosas que se escapan o si hay cosas que no quedan completamente entendidas o comprendidas. Y si quieren ponerlo en el chat, sea que no lo alcancemos a contestar aquí, creo que tal vez a través del IDPYME podemos comunicarnos después con una respuesta más extensa. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, habiendo aclarado el por qué las finanzas y por qué hablar de finanzas es hablar de toda la organización, me gustaría presentarles eh, el corazón de las finanzas empresariales. Y el corazón de las finanzas empresariales está representado por tres herramientas muy básicas me refiero a que en todo el mundo y en todas las organizaciones van a ser las mismas, sin importar el país en el que estén. Eh, y esas tres herramientas son los famosos estados financieros, que son el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo. Aquí hay una breve descripción marcado en negro, algunas palabras que quise marcarlas por algunas de las preguntas o por alguna de las dudas o discusiones que he podido tener con algunos empresarios. El estado de resultados hay que recordar que es la forma en que nosotros vemos muy detalladamente el resultado del ejercicio de un periodo. ¿A qué me refiero cuando digo resultado del ejercicio? Si estamos hablando de una empresa, ¿a qué me refiero con resultado? Me refiero a la ganancia que se tiene, a la utilidad que tiene el negocio. Llevándolo a su expresión más simplista, el resultado es lo que suma menos lo que resta. Y al final hay un resultado de un tiempo definido que puede ser un año, un mes, 3 meses, un semestre. Pero al final nos muestra de manera ordenada y detallada cómo se obtuvo el resultado. Es decir, qué fue lo que sumó y qué fue lo que restó. El segundo estado financiero es el balance general. Es diferente al estado de resultados. Este es un resumen de lo que tiene la empresa. Es decir, lo que debe, lo que tiene, lo que le deben, lo que realmente le pertenece al negocio. Eh, Esto lo que nos dice, si ustedes son estudiantes o fueron estudiantes hace poco, o si son maestros, algo que nos dicen del balance general es una fotografía del negocio. Es lo que tiene la empresa. Y el tercero, y lo pongo en tercero a propósito porque normalmente es uno de los más olvidados en las empresas, es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo lo que muestra es realmente lo que hay en la caja, realmente lo que hay en la bolsa del dueño, del emprendedor o de los accionistas. Es lo que está realmente en la bolsa. Déjenme decirles por qué es el más olvidado. Tuve una serie de discusiones, no discusiones, pleitos, pero sí muchas, tratar de convencer a un empresario, a un cliente que es fantástico, es brillante, eh, en lo que hace que se dedica a la construcción, pero cuando le mostrábamos los resultados de su utilidad que vienen del estado de resultados, déjenme poner para que se note.
cuando le mostrábamos nosotros la utilidad que venía de su estado de resultados, pues era una utilidad muy, muy bonita, ¿no? Porque era 25% de utilidad. Y él se molestaba, realmente se enojaba porque decía, es que no es cierto, me están diciendo mentiras porque yo no tengo ese dinero en mi bolsa, ese 25% yo no lo veo, estoy sufriendo para pagar la nómina. ¿Dónde está ese 25%? Entonces, la respuesta fue, bueno, es que es diferente la utilidad que tu flujo de efectivo. Y estas diferencias entre los estados financieros es lo que vamos a empezar a discutir para que se facilite más el análisis de la salud de la empresa o del negocio o del emprendimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es la utilidad, el resultado de un ejercicio y lo que es la generación de flujo. La lógica es la misma, es lo que ingresa menos lo que egresa. En el estado de resultados la lógica es la misma, es lo que ingresa menos lo que egresa. Entonces, es la diferencia, ¿no? Es la misma lógica, sin embargo, el resultado y la lectura es distinto. Vayamos al estado de resultados. Recuerden que hace ratito decía que el estado de resultados es una forma muy ordenada y muy detallada de cómo se obtiene el resultado del ejercicio. Me gustaría empezar de lo básico. Lo que contiene un estado de resultados es lo que ingresó y se refiere normalmente a las ventas de los productos y servicios del giro principal al que se dedica el negocio. Los ingresos es, para fines prácticos, las ventas, descontando si se nos devolvieron cosas o si alguna especie de garantía que nos haga cancelar una factura porque mandamos un número de artículos y nos regresaron 3 o 2, no lo sé, pero finalmente es lo que realmente se ha vendido. A ese ingreso se le resta el costo. El costo es todo aquello que egresa de la empresa y que se relaciona con la elaboración del producto directamente o con la elaboración del servicio. En una empresa de manufactura, normalmente aquí tenemos las materias primas, la mano de obra directa, si alguno está familiarizado con la industria de la manufactura, son las hojas de ensamble, lo que define el costo. En una empresa de servicio, como en una empresa de consultoría, o como en un despacho de arquitectos, o como en una agencia de publicidad, pues el costo estará marcado por los honorarios o por el pago que se le da a los consultores, a los creativos, a los de marketing o a los arquitectos. Es el costo directo que nos representa la generación del producto, la generación del servicio. A eso también se le resta el gasto. El gasto son todas aquellas cosas de las que es muy difícil deshacerse, pero que están relacionadas con que la empresa funcione. El gasto es lo que nosotros erogamos como sueldos de los administrativos, de los de recursos humanos, de la renta del local, tal vez los esfuerzos de marketing están aquí. Entonces aquí están los gastos que no están directamente relacionados con la producción de lo que vendemos o el giro preponderante del negocio. Aquí están todos los gastos. Y al final eso nos da nuestra utilidad, es el excedente, lo que queremos todos, la utilidad. Y es a lo que nos referimos cuando decimos el resultado de un ejercicio específico. Es el resultado de esta ecuación simple. A eso, aquí se introduce uno de los indicadores más relevantes y uno de los lenguajes más usados, el margen de utilidad. Que el margen de utilidad es lo que nos resulta aquí entre y comparado con las ventas o con el ingreso. Y así nos sale un porcentaje. Más adelantito vamos a hablar por qué empiezan a surgir este tipo de índices o cuál es la importancia de ver estos tipos de índices. Continúo. Esta es una vista de un estado de resultados típico. Cada empresa, cada negocio tendrá sus particularidades y sus peculiaridades en la presentación del estado de resultados. Particularidades que tienen que ver con el giro. Tal vez una empresa que renta bienes tenga que declarar alguna
alguna especie de mantenimiento, a veces en el gasto, a veces en el costo, pero dependerá mucho del giro. Cada empresa lo representará de manera distinta. Sin embargo, los grandes rubros son los mismos y deberían ser los mismos siempre. A las ventas le quitamos el costo de ventas, que es lo que realmente nos cuesta elaborar el producto, y nos queda una utilidad bruta. Esta utilidad bruta, déjenme contarles que algunos lo llaman, lo correcto es utilidad bruta, ¿no? Y algunos lo llaman margen bruto, otros lo llaman contribución marginal. Pero bueno, finalmente es lo que nos sobra una vez que nosotros ya tenemos el producto, hicimos el producto que vendimos. Hay muchas empresas, muchos empresarios que les preocupa saber cuándo es mucho y cuándo es poco de la utilidad bruta. ¿Cómo saber qué es mucho y qué es poco? Bueno, más adelante vamos a indagar más en esto, pero eh, la utilidad bruta va a depender mucho de la estrategia del negocio. Por ejemplo, si una... ¿Perdón? Sí, continúo. Si una empresa tiene la estrategia de ofrecer el producto lo más barato posible, es decir, que su competitividad o que su ventaja competitiva está basada en el bajo costo, perdón, en el bajo precio, entonces su utilidad bruta tal vez sea muy chiquita, porque su precio debe ser muy bajo, pero él está apostando a la cantidad, al volumen. Entonces su utilidad bruta por producto tal vez sea muy pequeña. Si una empresa, al contrario, está diferenciada por el, por el valor agregado, por el posicionamiento, por el estatus que sus clientes perciben, por ejemplo, un restaurante, eh, este, un restaurante premium o fine dining, pues seguramente su utilidad bruta va a ser muy alta, muy alta. Entonces, dependerá mucho de la estrategia del negocio, ¿no? Por eso es importante que cuando hablemos del número, no podemos calificar si es bueno o es malo sin entender un poquito de qué se trata el negocio. Pero bueno, hablemos de la estructura del estado de resultados. El estado de resultados, hasta aquí es la primera parte relevante, esta utilidad bruta. Después vienen los gastos que se representan dentro del negocio, que igualmente nos sirven para operar, nos sirven para entregar el producto o servicio, pero no están directamente relacionados con la producción. Eh, esto nos permite obtener una utilidad después de gastos generales. Hay otros, y si se fijan, vamos apenas al inicio. Hasta aquí ya podría ser un estado de resultados de una pequeña empresa o de una empresa con una operación simple. Sin embargo, a veces hay en algunas organizaciones algunos otros ingresos que no tienen que ver con el giro o con la actividad principal. Eh, Otros ingresos pueden ser la venta de activos, que vendieron una máquina, este, eh, o, que, o que tal vez la empresa tiene alguna inversión como empresa y aquí salen los intereses que cobró por esa inversión, que le dio el banco, etcétera. Aquí hay otros ingresos. La participación de los trabajadores en las utilidades, pues ustedes la conocen, es ese porcentaje que la ley cita o dice, obliga a que las empresas le repartan entre los trabajadores. Después, hay otros factores que son eh, el resultado financiero integrado, que son todas aquellas cosas que tienen que ver con los préstamos que tenemos y que tenemos que pagar los intereses. Si tuvimos que pagar, si nosotros compramos en dólares y vendemos en pesos, también de repente tenemos una pérdida por tipo de cambio, no necesariamente por precio o por costo, sino porque el tipo de cambio nos afecta. Entonces aquí se capturan todos esos costos financieros, el costo integrado financiero o el resultado financiero integrado, todo lo que no tiene que ver con la empresa, pero que nos afecta de alguna manera a través de indicadores macro, ¿no? Estos intereses, las tasas de interés, el tipo de cambio, ¿sí? Y
Al final nos queda una utilidad antes de impuestos para poder llegar a la utilidad neta. Si alguien ha escuchado el famoso EBITDA, si alguien no, lo ha escuchado o no, para los que lo han escuchado, pues el EBITDA pues es este. Para los que no han escuchado, son unas siglas en inglés para decir que es la utilidad antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones. Este, que es esta altura del estado de resultados. ¿Sí? Entonces, para fines muy prácticos, el estado de resultados es lo que vendemos, lo que nos cuesta entregar ese producto o ese servicio, lo que nos gastamos para poder entregar ese producto o servicio y algunas otras cosas que tenemos este, como impactos por factores financieros o por factores de la macroeconomía que se traducen en un resultado financiero, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, cuando una empresa pide un préstamo o cuando una empresa no quiere pedir un préstamo por el miedo a algo, a deber, a esto precisamente se le tiene miedo, a este resultado financiero integral. O cuando una empresa analiza si va a pedir o no un préstamo, lo que analizaría o lo que tendría que analizar es eh, qué tanto le afecta este costo financiero o si el estado de resultados le daría para pagar el costo financiero. Entonces, ojo con esto, lo vamos a desglosar un poquito más abajo, ¿eh? Acuérdense que ahorita apenas estamos en el estado de resultados. Continúo. A ver, los que quieran y los que tengan una hojita a la mano, hagamos un ejercicio muy rápido. Aquí hay algunos conceptos del estado de resultados. Los que quieran, voy a dar un par de minutos para que los ordenen como se vería el estado de resultados. Ordénenlos de arriba hacia abajo. ¿Listos? Bueno, los que hicieron el ejercicio, Todavía les no. quedó... Ah, ok, un minuto más.
Muy bien. Para los que hicieron el ejercicio, a ver si les quedó algo como esto. En caso de que no, pues seguramente alguno se puso en una posición que no le tocaba, pero así es como debería quedar el estado de resultados. Recuerden que todo lo que tiene que ver con lo financiero viene después de la utilidad operativa. Muy bien, ahora me gustaría tocar un tema que tiene mucho que ver con si es bueno o es malo la utilidad o cómo sabemos que es mucho o es poco. Eh, algo que sucede mucho en las finanzas es que se crean o se deberían crear muchas relaciones entre los factores o entre las cosas que representan. Eh, ¿A qué me refiero con relaciones? Eh, Cada una de las cosas que se presentan en el estado de resultados o en el balance general o en el estado de flujo de efectivo no son cosas aisladas. Si bien son tres documentos diferentes o son tres análisis diferentes, muchas de las partidas entre ellos se relacionan. Entonces, durante, la lógica detrás del análisis financiero está en poder entender las relaciones que hay entre cada una de esas partidas. Eh, por eso voy a hacer mucho énfasis en las partes importantes del estado de resultado, porque son las partes típicas que vale la pena comparar después con otras cosas de los demás estados financieros. En el caso del estado de resultados, voy a insistir mucho que el ingreso, las ventas, el costo de venta o el costo directamente relacionado con lo vendido, el margen bruto, que es el resultado de las ventas menos el costo de venta, la utilidad de operación o la utilidad neta, son cosas que hay que tener mucho en cuenta. Eh, este, pero algo que tiene que ver con la relación entre los factores es este primer ejemplo, la utilidad neta o el margen de utilidad. El margen de utilidad es esta relación representada como un porcentaje. Es decir, la utilidad neta, esta utilidad, dividida entre las ventas. Esto nos sirve para poder empezar a darle sentido a los números. Eh, y lo que quiere decir es que esta empresa, este ejemplo que aparece aquí, genera 12 centavos o se queda con 12 centavos por cada peso que ingresó al negocio. Y entonces ahora sí ya tiene un poco más de sentido el 1914.5. Ahora estamos más cerca de decidir si es poco o es mucho. Porque, pues bueno, es 12 centavos o 12% de lo que la empresa genera de utilidades. Eh, ¿Qué más podríamos extraer de este 12% para saber si es poco o es mucho? Pues miren, no hay una regla específica, más adelantito lo vamos a ir descubriendo también. No hay una regla específica, pero dependerá mucho del dueño, del giro, del tamaño de la empresa. Entonces, pero esto nos da un norte, si el 12% es poco o mucho. Les voy a poner un ejemplo de una empresa que estoy atendiendo actualmente. Esta empresa, cuando hicimos el análisis de su estructura de ingresos y su estructura de costo y gasto, al inicio, pues me decían, ¿no? Oye, pues ¿cuánto cuesta cada producto que vendes en el súper? Su canal principal son los supermercados, como Walmart, como Soriana. Pues, ¿a cuánto vendes tú el producto? ¿No? Pues el producto en el estante cuesta 15 pesos. El público lo compra por 15 pesos la unidad. Ah, pues padrísimo. ¿Cuánto te cuesta hacerlo? O sea, este costo. ¿Cuánto cuesta el empaque? ¿Cuánto cuesta la mano de obra directa? ¿Cuánto cuesta la harina que usas? ¿Cuánto cuesta eh, los aditivos, el maíz, etcétera? No, pues cuesta 5 pesos o menos de 5 pesos. Ah, perfecto. Entonces, 15 menos 5,
nos van a dar como 10 o 10 y cachito. Perfecto, ¿no? Suena bien, va muy bien ahí, hasta ahí va bien. Hay un margen grande. Oye, y luego entre teléfonos, campañas de marketing, manejo de redes sociales, sueldos del administrador, ¿cuánto te gastas? No, pues más o menos como un peso con 50 centavos. Ah, padrísimo, va bien, el negocio va bien. Entonces, ¿qué más se gastan? No, pues ya, es todo. La renta, el teléfono, y se esforzaban por descubrir más gastos, ¿no? La renta, el teléfono, nada. No, pues nada más ese peso con 50 centavos. Y en el costo de veras es todo. Pues sí, eso es todo. Entonces yo decía, wow, o sea, la utilidad acá hasta el final, bueno, la utilidad antes de impuestos, hasta el final, era más grande más que el 50%. Entonces yo decía, wow, qué negociazo, yo quiero invertir, porque es una utilidad muy grande. Sin embargo, hay gastos que hay que tomar en cuenta, hay costos que hay que tomar en cuenta que en la conversación empezaron a salir. ¿Cómo qué tipo de gastos? Gastos como que Walmart o Soriana les cobran un 35% de margen que incluye la merma, que incluye digamos, el costo por el estante, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada hay un 35% que ahí estaba oculto. Y luego algunas cadenas les piden el 15% para logística, para para el funcionamiento de los CEDIs, de los centros de distribución. Entonces, bueno, total que al final su utilidad se parecía mucho a esta, entre el 12 y el 13%. Entonces ahí hay una gran diferencia entre decir mi empresa genera 55% de utilidad a mi empresa genera 12% de utilidad. Hay que tener mucho cuidado con, con incorporar todos los costos, con incorporar todos los gastos. Si esto lo extrapolamos a las finanzas personales, los que estén familiarizados con esos temas, pues todos esos gastos ocultos, ¿no? Esos gastos hormiga, que si el cafecito, que si el cigarro, que si, etcétera, son cosas que van mermando al final la utilidad de la empresa. Entonces hay que tener cuidado con incorporar todos los costos, todos los gastos, y más adelante vamos a tener elementos para decir si este 12% es poco o es mucho. De entrada, un tip o una pista. Normalmente si ustedes o el empresario o la empresa tiene dinero, imagínense que una empresa vende todo, vende sus máquinas, vende su edificio, vende sus muebles, vende todo, ¿no? Y lo mete al banco sin ningún riesgo. Lo mete al banco con una cuenta de inversión sin riesgo. Esa cuenta tal vez le va a dar un 6%, un 7%, un 8%. Bueno, antes daban 8%, ahora está como en 5 o 6%. Entonces, eso ganaría el empresario sin ningún riesgo, acostado en una hamaca, ganaría el 6%. Si este empresario decide tener la empresa abierta, decide estar trabajando todos los días, decide estar estresándose por las ventas, es porque estaría exigiendo una utilidad mayor que esa. Entonces, tal vez una empresa que tenga un margen más chiquito del 10%, del 9%, del 8%, no sea tan rentable para efecto de lo que el costo-beneficio del empresario, ¿no? Entonces, esa es una pista. Una empresa tal vez debería dar más margen de lo que algún instrumento de inversión sin riesgo le dé al empresario. Continúo. Continúo con el segundo estado financiero, el balance general. El balance, recordemos, es un resumen de todo lo que tiene la empresa, lo que debe, lo que le deben y de lo que realmente le pertenece en un corte, en una fecha determinada. Por eso nos han dicho siempre que el balance general es una fotografía del estado de la empresa. Y hay algo que me gustaría, esta grafiquita que les voy a mostrar me encanta para explicar el balance general, porque miren, tiene muy poquitas partes, a diferencia del estado de resultados, el balance general tiene pocos elementos, pero son importantes, muy, muy importantes. El primero es el activo. El activo de la empresa es todo lo que tiene el negocio. Ahorita voy a explicar un poquito más, pero el activo es
digamos, es lo positivo, es lo que suma. Después viene el pasivo. El pasivo es lo que la empresa debe o que no es de la empresa, que todavía no pasa a la propiedad de la empresa. Y después viene el capital. ¿Por qué están de este lado el pasivo y el capital? Miren, los activos no se compran solos, los activos necesitan dinero o necesitan recursos. Entonces, todo lo que tenga el negocio, absolutamente todo, viene de dos fuentes principales. O lo debemos porque no lo hemos pagado, lo tenemos que pagar, pero por lo pronto todavía no lo pagamos, lo debemos. Y esos son los pasivos. O tal vez ya lo pagamos, pero lo pagamos con el capital que dio el empresario. Entonces, los activos vienen de esas dos cosas. O los debemos o el empresario le dio dinero a la empresa para comprar esos activos. Entonces, por eso, este de aquí y este de acá tienen que sumar exactamente lo mismo. Por eso siempre tienen que sumar cero. Los activos menos los pasivos es igual al capital. Es decir, todo lo que tenemos menos todo lo que debemos, quiere decir que el capital que se aportó, pues fue este pedacito. Entonces, no necesariamente es la mitad, pero así es, esa es la historia, esa es la lógica del balance general. Voy a hacer un check rápido. Los activos son todo lo que la empresa tiene, pero la fuente del dinero para comprar esos activos viene o de lo que nos dio el empresario, o los empresarios, o el consejo, o los inversionistas, y son cosas que todavía no pagamos y que debemos. ¿Sí? Esta es la estructura del balance general. Por eso decimos que es todo lo que tiene la empresa, todo lo que debe y todo lo que realmente le pertenece. ¿Correcto? Voy a ahondar un poquito más en qué son los activos y lo que son los pasivos y el capital. Los activos. Hay tres tipos de activos. Algunos de ustedes ya lo saben, si no es que todos, pero los voy a pasar muy rápido. El activo circulante es todo lo que está, lo que es efectivo o es rápidamente convertible en dinero. El activo circulante básicamente es el efectivo y lo que se puede convertir rápidamente en efectivo, por ejemplo, lo que tenemos en la caja, lo que tenemos en los bancos o lo que tenemos en el inventario. Por eso, insisto, el activo circulante es el efectivo y lo que podemos convertir muy rápido en efectivo. Porque pues, si nos dedicamos a vender tazas, en nuestro inventario tenemos tazas, es porque rápidamente se va a convertir en efectivo. El activo fijo, por otro lado, no varía mucho de un año a otro. Es decir, es muy poco común que una empresa tenga un edificio y lo venda y luego compre otro y luego lo venda si no se dedica a vender y comprar edificios. Entonces, el activo fijo son cosas que le pertenecen al negocio, a la empresa, pero que no necesariamente se convierten en dinero. Y aquí entra los edificios, los terrenos, la maquinaria, los equipos de cómputo, el mobiliario, todo lo que necesita el negocio para funcionar y que no necesariamente se convierte en dinero rápido. Sí lo podemos vender, sí lo podemos convertir en dinero, pero no rápido. Y después vienen algunos activos intangibles. Estos activos intangibles, les cuento que para la mayoría de los financieros y de los contadores es complejo valuarlos, es complejo decir cuánto cuesta una marca o cuánto cuesta una buena imagen. Sin embargo, hay otros activos intangibles que vale la pena poner, como las patentes, las licencias, los derechos de explotación. Son activos intangibles que no pueden clasificarse en estos dos anteriores, pero que le dan un mayor valor al negocio. Me voy a regresar a esto. ¿Por qué le dan un mayor valor al negocio? Porque imagínense que ustedes, bueno, algunos no tienen que imaginarse, pero vamos a pensar que ustedes tienen en la bolsa 1,000,000 de pesos. Ese 1,000,000 de pesos, ustedes lo van a aportar para poner una empresa. Entonces, sus 100 millones es este capital. Perdón, su millón es este capital. Y lo van a echar acá, al activo. Van a comprar máquinas, van a comprar cosas, ¿no? Sus 100 ya están aquí.
Y luego, pues le van a comprar a los proveedores algunas otras cosas, y total que, pues, sus 100 se convirtieron aquí en el activo en 2 millones. Está perfecto, ¿no? Ahora imaginen que ustedes, dentro de su operación de activos, están construyendo una marca, tienen derechos de explotación de un bosque, y entonces el activo va sumándose, va haciéndose más grandote. Pero son cosas intangibles, son cosas por las que quizás no pagaron tanto y no se deben. Entonces, al final, este activo va a crecer, el pasivo no va a crecer porque se supone que no lo deben, y entonces su capital crece. Quiere decir que a la larga, si ustedes pusieron 1 millón, a la larga tal vez ese millón sea 1,5 millones, porque el activo ya creció. Entonces es la relevancia de poder hacer en la contabilidad la integración de los activos intangibles, porque la empresa vale más, al final la empresa vale más, tiene más cosas. Eso no quiere decir que hay que maquillarlos, eso no quiere decir que hay que inventarse cosas, eso quiere decir que hay que, de manera muy objetiva, poder evaluar muy bien todo lo que tiene el negocio. ¿Sí? Si me regreso a las finanzas personales un poco, hace años platicando con un muy buen amigo, los dos estábamos pasando por un mal momento económico, y yo le decía, híjole, mano, pues ya conté todo lo que tengo y ya, este, eh, traté de vender todo lo que tengo, pero pues no salgo. Y esta persona, mi amigo, me decía que, pues mira, él afortunadamente coleccionaba monitos de acción desde que era niño, desde hace mucho, y entonces si él llegara a vender su colección, pues salía fácilmente de su crisis o de su mal rato. Entonces, esa es la relevancia de poder tener un control de los activos perfectamente bien identificados, ¿no? En ese ejemplo que yo les doy, mi activo, o sea, el tamaño de esto era muy chiquito. El activo de mi amigo, pues era muy grande. Entonces, podía salir muy rápido de su mal momento. En este ejemplo que les doy de la finanza personal. En las empresas funciona igual. Hay empresas que tienen activos circulante muy grande, activos fijos muy grandes, activos intangibles muy valiosos. Entonces hay que tomar en cuenta esas tres cosas. El lado opuesto, el pasivo, eh, más o menos, digo más o menos, es un espejo del activo, tienen que ver con el plazo. El pasivo a corto plazo son aquellas cosas que deben ser cubiertas muy rápido. Normalmente aquí en el pasivo a corto plazo está lo que le debemos a los proveedores, lo que le debemos al banco, lo que le debemos al amigo del amigo. Es un pasivo que tenemos que pagar muy rápido. Y el pasivo a largo plazo son deudas que tal vez duran mucho. Cuando la empresa compra un edificio y sacó un préstamo a 10 años, aquí está en el pasivo a largo plazo. Entonces, esa es la diferencia entre el pasivo a corto plazo y a largo plazo. Ojo con esto, parece simple, pero ténganlo en cuenta ahorita que toquemos el tema del flujo de efectivo. Por favor, insisto, parece simple, pero es muy importante. Y luego tenemos la tercera parte del balance general, que es el capital. Aquí no me voy a detener mucho, pero es importante que sepamos de qué se conforma el capital o de dónde llega el capital. El capital, el primero es el social, que es la cantidad que los socios aportan al negocio. Es el millón ese que ustedes pusieron para montar la empresa. El incremento al capital o cómo el capital se empieza a hacer más grande son las utilidades que empieza a generar la empresa, pero que no se reparten entre los accionistas, ¿sí? Entonces, una buena práctica, y seguramente han escuchado a emprendedores famosos que tienen su regla de todas las utilidades se reinvierten, todas las utilidades se reinvierten. Bueno, este es el incremento a capital. También hay un valorcito en el estado de resultados, que sale del estado de resultados, perdón, que es la utilidad o pérdida del ejercicio. Porque si es una pérdida, eh, también se tiene que representar en el balance general, porque cuando hay una pérdida, quiere decir que no producimos lo suficiente para operar, y entonces los accionistas o los socios tienen que meter más dinero, porque acuérdense que la ecuación siempre tiene que estar balanceada. Entonces, si no generamos aquí lo suficientemente grande para pagar esto, entonces esto se tiene que hacer más grande.
quiere decir que el accionista tiene que, como se dice coloquialmente, el accionista tiene que apechugarle. Entonces, también se tiene que identificar, y también se tiene que identificar si es acumulado. Recuerden que cada año no es un borrón y cuenta nueva, o acumulamos pérdida o acumulamos ganancia. Entonces hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y esto la autoridad también lo toma en cuenta. Muy bien. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden escribirlo en el chat. Hasta aquí, hasta aquí voy a hacer un alto antes de hablar del flujo de efectivo. Bueno, me voy a estar a estacionar aquí. Algo que yo he visto, no quiere decir que sea una ley o una regla, es algo que he visto, y se los decía al inicio, que el empresario normalmente se fija mucho en el estado de resultados y en el balance general, y me ha tocado ver que no tanto en el flujo de efectivo. No sé, no he podido identificar por qué. La verdad, no me ha quedado claro la razón. Tal vez es un poco de desconocimiento, tal vez es por falta de tiempo, tal vez es porque la operación se llama, y entonces empieza a perder un poco el interés, o empieza a haber cada vez menos tiempo de análisis. Esa es otra de las razones que yo he podido identificar. Tal vez también es porque, pues mientras siga habiendo dinero suficiente, pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces no se le presta atención. Sin embargo, el estado de flujo de efectivo es uno de mis favoritos, porque representa una de las, uno de los efectos o uno de los síntomas más claros de saber si un negocio es exitoso o es saludable: el flujo de efectivo. Si bien un negocio puede generar utilidades, si el activo y el capital y el pasivo tienen un buen equilibrio, si no hay flujo suficiente, el negocio no vale mucho. Voy a explicarme un poco aquí, y también voy a poner algunos ejemplos del por qué es tan importante el flujo de efectivo. Eh, Voy a hablar un poco de la crisis en la que las empresas y todos nos metimos por la emergencia sanitaria, de salud, perdón. Hay empresas de todo tipo. Les voy a platicar anécdotas de los extremos. En, uno de mis clientes ha estado sufriendo por flujo de efectivo desde hace años. Es decir, ¿a qué me refiero con flujo de efectivo? Les voy a plantear el caso. Es una empresa que vende un producto diferenciado por estatus. Son productos caros, no son productos que todo el mundo puede comprar, no solamente un segmento muy específico y medio exclusivo puede comprar esos productos. Es un producto caro. Su proceso de producción no es complejo. Su proceso de producción incluso es muy tradicional. Es no tiene gran tecnología, no tiene grandes inversiones de mano de obra. Es un proceso sencillo. Entonces, a nivel de ventas, le vende a las cadenas más exclusivas de México, y, y tienen pedidos cada semana. O sea, están cada año, en los últimos 3 años, han duplicado, no, perdón, han crecido a doble dígito, entre un 10 y un 13%, entre un 10 y un 12% los últimos 3 años. Entonces, parece una empresa muy exitosa. Tiene un buen producto, el mercado lo está comprando al precio que la empresa quiere, su proceso no es tan complejo, es decir, su costo es bajo, eh, y está incrementando sus ventas. Sin embargo, por alguna razón que les voy a explicar más adelante, no tiene dinero en la caja, no tiene dinero en la bolsa. Por alguna razón, sufre para pagar la nómina. Por alguna razón, los socios no han podido pagarse un sueldo, o han pasado hasta 6 meses sin pagarse un sueldo. Por alguna razón, no pueden contratar a un buen director de planta porque no les alcanza para pagar una nómina más. Entonces, ¿dónde quedó esta empresa bonita, esta empresa cara, esta empresa exclusiva? ¿Dónde está? Es una empresa que está a punto de cerrar. Y con esto que acaba de suceder del COVID,
pues fue un trancazo, porque ahora sí, las ventas cayeron. Y entonces la empresa está en un problema, no, porque en los últimos 3 años de crecimiento nunca se fijaron en el flujo de efectivo. Sabían que no tenían dinero, pero no se fijaban en el flujo de efectivo ni por qué o dónde estaba ese dinero. Bueno, ese es un caso. El caso extremo son estas empresas que afortunadamente no son pocas, hay varias, que siempre estuvieron viendo el flujo de efectivo, cuidando el flujo de efectivo. Llegó esta época de crisis y la empresa lo que voltea a ver es, oye, pues con lo que yo he podido cuidar del flujo de efectivo, me da para sobrevivir 3 meses con ingreso cero. 3 meses y todavía poder sobrevivir y pagar mis nóminas y no pongo en riesgo mi patrimonio, mi activo. Entonces, son dos casos en los que la única diferencia fue el manejo y el control del flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Si hay dudas, tal vez con la siguiente explicación van a despejarse con el resto de la presentación. Como les decía al inicio, el flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo nos muestra tal cual el efectivo generado y dónde lo está utilizando la empresa. El flujo de efectivo tiene la misma lógica que el estado de resultados, pero no es lo mismo. Entradas de flujo de efectivo son las ventas de activo, por ejemplo. Es decir, recuerdan que el activo también lo podemos vender. Bueno, cuando nosotros vendemos una máquina usada, dinero entra. Cuando vendemos y cobramos, dinero entra. Cuando el accionista da una aportación de capital, el dinero entra. Eso es lo que se contempla aquí en las entradas de flujo de efectivo. Las salidas es cuando nosotros compramos nuevas máquinas, cuando compramos un activo, es dinero que sale. Cuando pagamos impuestos, es dinero que sale. Cuando el accionista o los accionistas deciden pagarse dividendos, que es decir, de la utilidad del accionista dice, oye, pues si ya ganamos $500,000, ¿por qué no repartimos ese $500,000 entre los accionistas, no? Va. Entonces, el pago de dividendo es dinero que sale. Igual, cuando le pagamos a los proveedores, es dinero que sale. Cuando pagamos la nómina, es dinero que sale. ¿Sí? Entonces, el flujo efectivo es entradas menos salidas, igual que el balance general. Perdón, que el estado de resultados. Pero algo que les decía muy importante es que la empresa que se considera sana es aquella empresa que tiene un nivel de liquidez adecuado. Y con liquidez, más adelante vamos a ver algunos índices, pero con la liquidez nos referimos a que esté líquido, flujo, el flujo, fluido. Por eso se habla del flujo, pensando en el flujo del agua o algún líquido, y eso nos lleva a la liquidez, ¿no? Lo importante es que las empresas tengan esa liquidez. Hace unos años, hablando con una persona que se dedica a invertir en energías limpias, es un empresario reconocido que tiene un fondo de inversión y que ahora se dedica a invertir. Entonces, teniendo una plática con él, me decía algo que me cambió la perspectiva de las finanzas para siempre. Y me dijo, yo le presenté algunas proyecciones basándome en la utilidad esperada, basándome en la rentabilidad, en el estado de resultados, y le presenté cosas, ¿no? Entonces al final me dice, mira, suena muy bien, pero a mí no me importan empresas que tengan utilidad, a mí me importan empresas que generen flujo de efectivo. Tú enséñame una empresa que genere flujo de efectivo y de las utilidades luego hablamos, pero lo importante es que se generen flujos de efectivo. No quiere decir que las utilidades sean irrelevantes, ¿eh? No quiero que se malinterprete el comentario. Lo que quiere decir es que nosotros, empresarios, estudiantes, directores, administradores, nos debemos preocupar porque haya movimiento, haya dinamismo, que el dinero no se pare. Estas frases a veces medio emocionantes, medio de película de acción, medio romanticonas, también de el dinero nunca duerme, es real. La empresa lo que tiene que buscar es que el dinero se mueva muy rápido. Y eso es lo que tendríamos que buscar en una empresa exitosa, que tenga dinero y que se mueva el dinero rápido, que tenga liquidez suficiente para poder cumplir con compromisos de corto plazo
y que no le preocupe tanto el corto plazo, porque tiene su flujo de dinero le permite sobrevivir en el corto plazo. Estas empresas son características también porque se permiten pensar en un plazo mayor, y al pensar en un plazo mayor son empresas más innovadoras, son empresas que logran crecimientos, porque se fijan mucho en el flujo y porque aseguran que haya suficiente dinero para cubrir sus compromisos de corto plazo. En esos ejemplos que yo les daba hace ratito de la empresa que está agonizando y la empresa que puede sobrevivir 3 meses sin flujo, se nota mucho la diferencia. Por un lado, el director general de la empresa que está agonizando, los últimos 3 años los gastó en estar negociando con proveedores porque no les podía pagar, estar negociando con los prestamistas porque pues, debe dinero. Entonces, todos los 3 años se la pasó tratando de negociar y tratando de salir cada semana pagando la quincena. Ha sido su estrés máximo durante los últimos 3 años. Por el otro lado, el otro empresario, su estrés máximo ha sido asistir a ferias internacionales porque quiere expandir el negocio, porque quiere traer la mejor tecnología que esté en el mundo, porque quiere abrir otra sucursal, porque está pensando en otras cosas, porque está monitoreando y asegurándose que el flujo efectivo le va a dar en un periodo de corto plazo. Entonces, son dos visiones diferentes, son dos perspectivas diferentes, el flujo hay que cuidarlo. Y con esto no quiere decir que, pues es que los que tienen dinero, pues la tienen fácil. No, pues es que si él trae más inversión, pues la tiene fácil. No quiere decir eso. El flujo efectivo se cuida y también empresas que facturan 200 millones al año, 1,000 millones al año, también pueden tener problemas de flujo efectivo. Una empresa que facture 1 millón de pesos al año puede ser líquida y puede no tener problemas de flujo de efectivo. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con lo que más adelante le vamos a llamar el ciclo financiero. Entonces, ténganlo ahí en mente, anótenlo. El ciclo financiero es de lo que estamos hablando, no del volumen de dinero. ¿Sí? Muy bien. Llevamos 1 hora. ¿Quieren que demos 4 minutitos por los que se quieran parar, estirar las piernas, servirse un café o algo? Son las 11:03. ¿Les parece que retomemos a las 11:08? ¿Les parece bien? Muy bien. Muy bien, Daniel. Entonces, damos un pequeño break de 4 minutos para los que gusten ir a tomar agua o, como dices, estirar un poco las piernas y aquí seguimos.
Muy bien, continuemos entonces. Por ahí me encontré en el chat, José Adolfo, efectivamente, otros ingresos pueden ser lo que viene de las inversiones o si vendes el reciclaje, que también es un ingreso extra, se contemplan ahí más abajo, en otros ingresos. Esther, los gastos de personal, si te refieres al gasto de personal de la oficina, van en el gasto abajo. Si te refieres al personal que está trabajando directamente en dar el servicio o en producir, va en el costo, arriba. Muy bien, entonces continuemos. Al inicio les decía que, que las finanzas no son una serie de gráficas o no es la aburrida sesión que tenemos con el contador. Las finanzas en realidad es la parte más chismosa y es la parte que nos debería de dar los elementos más importantes para gestionar todo el negocio y con gestionar todo el negocio me refiero y voy a repetirlo tal vez mucho, no me refiero a administrarlo solamente a comprar y gastar, sino me refiero a nivel estratégico. Entonces las finanzas son una de las mejores herramientas o las finanzas deberían verse dentro de la empresa como una de las herramientas estratégicas más importantes porque te permiten, por un lado, ver la operación y por el otro lado, guiarte hacia tu meta, hacia tu visión, llevarte a tu estrategia. Entonces, insisto mucho, cuando el empresario empieza a ver las finanzas de esta manera, es cuando se le empieza a prestar atención. Por ahí escuché también algunos consejeros que decían que el empresario, normalmente el emprendedor, trae una energía muy comercial. Es muy normal que el empresario se centre en las ventas y que nosotros nos encontremos con empresas donde el empresario dice, es que depende de mí porque yo vendo. Entonces, la estructura típica de una pequeña empresa y mediana empresa es el empresario vendedor, el empresario que se centra mucho en lo comercial. Sin embargo, para que la empresa logre crecer de esta manera sana, de la que hemos hablado en esta diapositiva anterior, necesita atención en lo financiero. Esto no quiere decir que se descuide lo comercial o que una sea más importante que la otra. Lo que quiere decir es que, como les dije al inicio, no podemos solamente fijarnos en lo comercial, porque es como si el avión solamente midiera la velocidad. Tenemos que ver la velocidad, la altura, la presión atmosférica y otra serie de cosas. En la empresa tenemos que ver lo financiero sin descuidar lo comercial, mejorando cada vez más los procesos y cuidando cada vez más a las personas. Entonces, recordando esa relevancia de las finanzas y recordando e invitando tal vez, si algunos de los que nos están escuchando son emprendedores o empresarios, recordando que las finanzas no tiene que ser una parte aburrida del negocio o que es nada más del contador. Las finanzas son quien acompaña y quien guía al emprendedor, al empresario para poder lograr su estrategia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué lo recuerdo? Porque la segunda parte de la presentación me gustaría centrarla en cómo utilizamos lo que ya dijimos, el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, para evaluar el desempeño de la empresa, para poder hacer análisis de estos datos y tal vez dar elementos un poco más emocionantes al emprendedor o al empresario para poner atención a la parte financiera. Lo que estoy diciendo son generalidades, no quiere decir o lo que he visto, no quiere decir que sea una regla o que todos sean así, nada más como disclaimer. Pero bueno, cuando hablamos de evaluar el desempeño, parte de lo que se tiene que hacer es, por un lado, recopilar los estados financieros que ya vimos, poder tener esa información y estudiar las relaciones entre ellos.
pero también observar los cambios de las distintas operaciones de la empresa. Algo que a mí me gusta decir es que los tres estados financieros son tres, es un triángulo, son tres entes, son tres cosas que deben estar siempre relacionándose. No puedes bailar nada más con el estado de resultados, te vas a caer. No puedes bailar solamente con el flujo de efectivo, te vas a caer. Tienes que bailar con los tres, son tres patas que funcionan y que tienen que estar al mismo tiempo. Entonces, el primer paso es poder recopilar los datos para poder tener estos estados financieros. Estudiar las relaciones entre esos tres y observar los cambios que tengan las distintas operaciones de la empresa. Y más ahora, en estas épocas de cambio, en estas épocas de crisis, de incertidumbre, muchas empresas, incluso de los mismos sectores, de las mismas regiones, se comportaron de manera distinta. Entonces, por eso es importante que nosotros observemos muy bien el comportamiento de nuestra empresa, de nuestro negocio, y conozcamos cómo responde, ¿no? Igual que el cuerpo humano. Habrá algunas personas a las que si se toman un tequila al día siguiente les explota la cabeza, y hay personas que se pueden tomar 4 y como si nada, pero si se toman un vino tinto al día siguiente se andan muriendo. Entonces el cuerpo responde diferente y las empresas responden diferente, ¿no? Entonces por eso es importante poder estar observando los cambios de las distintas operaciones que tiene la empresa. Y para eso me gustaría sugerirles o mostrarles dos análisis financieros base, dos análisis para empezar. El primero es el análisis vertical. El análisis vertical es lo que hicimos hace ratito con la utilidad neta. Es decir, expresar los estados financieros en términos porcentuales. Nada más como tip, el balance general, sugiero que lo expresemos en porcentaje respecto de los activos totales. ¿Sí? Por ejemplo, el activo circulante versus el activo total. El activo diferido, perdón, el activo fijo versus el activo total. El pasivo de corto plazo versus el activo total. ¿Sí? Ese es un punto de referencia. Hagan de cuenta que es una línea guía, una línea imaginaria guía. Todo lo del balance general podemos compararlo con los activos totales. Y en el estado de resultados, en inglés, si algunos se lo han encontrado, en inglés normalmente le llaman así, el P&L, porque son profit and loss, pérdidas y ganancias. Expresarlo en porcentaje contra las ventas. Es decir, como lo hicimos en la utilidad versus las ventas. Los costos financieros versus las ventas. El gasto versus las ventas. ¿Sí? Para que sea más fácil y poder comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Y entonces sí poder observar, como les decía, los cambios, ¿no? ¿Qué pasa si le movemos acá en esta relación versus las ventas? ¿Y qué pasa si le movemos? Comparémoslo otra vez versus las ventas. Entonces, el primer análisis es el análisis vertical. El segundo análisis es el horizontal. Y esta es la variación de los estados financieros en dos periodos específicos, o tal vez no periodos, pero el análisis horizontal también puede ser lo que está sucediendo realmente contra lo que tú tenías presupuestado o lo que tú tenías proyectado. Entonces, ese también funciona como un buen análisis horizontal. El año anterior versus o lo que está sucediendo este año versus lo que tenías presupuestado. ¿Sí? Entonces, son dos cosas que nos sirven para empezar a entender los estados financieros y para empezar a hacer las relaciones entre ellos. Más adelante, junto con este análisis horizontal y vertical, pues vamos a ver las famosísimas razones financieras, algunas, no todas, como parte de estas relaciones. Entonces, primero, el análisis financiero vertical se ve más o menos como esto, ¿no? Tenemos una empresa que, bueno, primero, ¿qué estado financiero es este? No me digan, piénsenlo. ¿Qué estado es? ¿Es el balance general? ¿Es el estado de flujo efectivo? ¿Es el estado de resultados? ¿Ya lo pensaron? Bueno, es el balance general.
Recuerdan que tenemos activo y entonces, bueno, es el balance general y son solamente los activos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el análisis vertical? Pues es esto, comparar siempre el estado de resultado, perdón, poder comparar cada partida con un punto clave o con un punto central o con un eje, que en este caso es el total de activos, es este 100%. Entonces así podemos ver que el activo de plantas y equipo, por ejemplo, representa el 80% de nuestro activo. Quiere decir que el 80% de lo que tiene la empresa es planta y equipo. ¿Sí? No, hasta este momento no podemos tomar decisiones o no podemos decir si está bien o está mal, pero en este negocio, si vemos que Dulce Bebida SADCB tal vez producen bebidas, quiere decir que su core pues es la producción. Entonces, tal vez sea una buena idea que su mayor activo esté en la planta, en su equipo de producción. ¿Sí? Lo interesante sería ver cómo se comporta, por ejemplo, este porcentaje de inventario o este porcentaje de efectivo, si es poco o mucho, habría que ver cómo se comporta en el tiempo. Pero bueno, el primer paso es mandémoslo todo a porcentajes. Es muy diferente lo que causó en ustedes si yo les digo, la empresa Dulce Bebida SADCB tiene 6.730.120 pesos invertidos en la planta. 6.730.120. Bueno, pues sí suena mucho, pero pues quién sabe qué tanto sea, ¿no? Si nos comparamos con embotelladora de Coca-Cola Company, pues eso hay que multiplicarlo por 1 billón. Pues entonces no es nada, es bien poquito. Pues qué planta tan chafa de tener, porque lo estamos comparando contra el líder mundial. Eso no es una buena comparación. La comparación es de respecto del activo total, porque entonces sí, haciendo esto, ya podemos decir que el 80% de su activo es su planta y su equipo. Eso implica que le están echando muchas ganas a tener una planta de primer nivel. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este segundo estado de resultados. ¿Cuál es? El estado de resultados. Es lo mismito. Comparamos cada línea con las ventas. Y, por ejemplo, aquí en este caso, yo les puedo preguntar, este rubro de gastos financieros, 10.103.789 es lo que ellos están pagando de intereses. Pareciera que el gasto financiero es lo que están pagando de intereses. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues si vemos el 18% de un rubro que está por abajo de la utilidad operativa y la utilidad operativa es del 17%, o sea, quiere decir que está gastando, le está costando más la deuda que lo que puede producir de dinero. ¿Sí? Entonces, claro que tiene una pérdida del 1%. Otros ingresos, tal vez, como decía José Adolfo, tal vez vendió scrap, tal vez algo pasó que tuvo ahí un ingresito extra que le permitió salir con una utilidad positiva, pero del 0.2%. Entonces, si analizamos porcentajes, quiere decir que esta empresa está produciendo de utilidad operativa 17%, pero se gasta 18% solo en pagar intereses de un préstamo. Entonces, podemos empezar a evaluar, ¿no? Podemos empezar a decir qué está pasando con esta empresa. Si este fuera su negocio y ustedes vieran esto, ya podrían decir, pues, óyeme, ¿a quién le debemos tanto? ¿Por qué estamos pagando tantos intereses? O la utilidad de tu empresa se está yendo en pagar deuda y ni siquiera abonar al capital, solamente en el gasto financiero. Que esto, trayéndolo a finanzas personales, pues es la trampa, ¿no? Es el hoyo sin fondo
de las tarjetas de crédito. Entonces, de repente, tú estás pagando tu tarjeta y ahí ya tienes un gastito, hasta cada mes a lo mejor ya lo tienes programado, y estás pagando, 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 y de repente, oye, pues ya llevo un año y medio pagando y no baja la deuda. Bueno, pues seguramente esto le está pasando a la empresa, ¿sí? Entonces, son importantes los porcentajes. Es más fácil, para cualquier persona evaluar en porcentajes que evaluar en cantidades, ¿sí? Perfecto. Ese es el primer análisis, el análisis vertical. Pero ahora hagamos el horizontal y se pone más emocionante todavía. El horizontal es comparar periodos de un año a otro, ¿sí? Entonces aquí les encerré un par de círculos. Voy a callarme 30 segunditos, véanlo, véanlo y a ver qué opinan, ¿no? Sin decir, si quieren véanlo, saquen alguna opinión, saquen alguna conclusión y ahí guárdensela y ahorita yo regreso en 30 segundos. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué pudieron ver en este análisis horizontal? ¿Qué pasó en esta historia de los últimos 3 años de este negocio? Pues miren, algo que hay que aplaudir es que pues, no ha dejado de crecer, y no solamente no ha dejado de crecer, sino que del 2018 al 2019 tuvo un crecimiento monstruoso del 63%. Entonces, pues eh, es un buen inicio. Estamos vendiendo mucho más de lo que se estaba vendiendo hace 3 años, ¿no? Y se está creciendo a paso acelerado. Entonces, primera noticia, parece buena, qué bueno. Vamos a ver qué más nos da este resultado. El costo bueno, pues evidentemente más, seguramente, pues el costo también lo estamos incrementando. Sin embargo, fíjense lo que está sucediendo. Si entre el 2017 y el 2018 crecimos el 19% de ventas, ¿por qué creció 30% el costo? No creció en la misma proporción. Si se supone que el costo de venta es lo que está directamente relacionado con lo que vendimos, ¿por qué la venta creció 19 y el costo 30? Algo pasó. Es decir, en ese año, en el 2018, gastamos más, perdón, nos costó más de lo que nos costaba antes. Algo sucedió. Sin embargo, para el 18 y 19 crecimos 63% y el costo creció 55%. Entonces, si ustedes están leyendo esto y están viendo el estado financiero, su historial, en este momento ustedes deberían de hablarle al encargado de la planta y que les diga por qué pasó esto. ¿Por qué en el 2018 nos costó más que lo que en el 2019 y que en el 2017? ¿Por qué? Entonces, que les explique eso. No quiere decir que sea malo. La explicación seguramente será alguna falla de equipo, o se hizo algunos experimentos con la máquina y no fueron tan productivas, o alguna contingencia como una pandemia o algo así. Pues a lo mejor eso pasó y por eso nos costó más de lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, no pasa nada, sigue siendo positivo. Sigue siendo positivo y seguimos teniendo utilidad bruta, ¿sí? Aquí la diferencia y donde se ve el golpe es que tú como empresario en el 2018 creciste solamente el 12% tu utilidad, pero en el 2019 te recuperaste, porque aquí creciste 70% en la utilidad bruta, mejoraste. Muy bien, algo pasó, tal vez cambiaste tu encargado de planta, tal vez algo hiciste que en el 2019 todo empezó a mejorar. Entonces, eso nos lleva también a analizar la siguiente línea, gastos operativos. Oye, qué sorpresa, los gastos operativos en el 2019 los bajaste 19%.
decreciste en el gasto operativo. ¿Qué está pasando? ¿Hiciste más eficiente la planta e hiciste más eficiente la oficina? Algo está sucediendo, ¿eh? Para bien. Entonces, eso quiere decir que tuviste una utilidad de operación mucho más grande de lo que estabas acostumbrado. 219% más. Y si se fijan, del 17 al 18 decreció. Quiere decir que estamos anticipando que en el 2018 algo pasó. ¿Sí se dan cuenta? Y lo que yo puedo decir es que en el 2018 tal vez fue un año de cambio, un año de ajuste, un año de inversiones, un año de mejoras que le metieron mucha más presión al gasto y mucha más presión al costo en preparación para el 2019, que fue el primer año de frutos. ¿Sí se fijan? Porque también los gastos financieros, miren, estábamos pagando una deuda, aquí la deuda aumentó, tal vez pagamos lo que debíamos atrasado y aquí ya pagamos menos gastos financieros. Entonces, la suma de todas estas mejoras que seguramente sucedieron durante el 2018, que se planearon durante el 2017, en el 2019 ya empezaron a dar frutos. Eso nos llevó a pasar de una utilidad cero a una utilidad del 226% más grande respecto del año anterior. Entonces, la empresa ganó 11 millones cuando estaba acostumbrada a ganar 3. ¿Sí? Entonces, toda esta historia que cuentan estas líneas chiquitas es una historia real, es una historia que en sus empresas sucede. Y por eso voy a insistir mucho que, imagínense si esto podemos leer de una tablita así, que quién sabe qué empresa sea, que quién sabe de qué industria sea, que quién sabe de quién sea, ni de dónde esté. Podemos hacer una historia así, en el que en el 2017 hicimos una planeación estratégica que nos llevó en el 2018 a invertir en muchas cosas en la planta y en la oficina para que en el 2019 nuestro desempeño fuera muy, muy por encima de lo esperado. Entonces imagínense si empezamos a vestir esta historia con nombres y apellidos, ¿no? Imagínense si ya identificamos que las ventas crecieron gracias a la apertura de la nueva sucursal, o las ventas crecieron gracias a la contratación del nuevo gerente de ventas, que es el mejor de la región, etcétera, etcétera. Entonces, al final las finanzas, el análisis financiero nos tiene que decir el desempeño de la organización. Y entonces ustedes, si desde el 2017 están siguiendo estos números, ustedes pueden leer muy bien cuál es el efecto de un movimiento en su empresa para que haga este brinco. Si ustedes abrieron una nueva sucursal y pasó de esto a esto, es que tal vez su estrategia de crecimiento va bien y tal vez la apertura de sucursales es una buena opción. Entonces, eso es lo relevante, que desde el estado de resultados, desde los estados financieros, ustedes puedan contar la historia de lo que está pasando en la empresa. ¿Sí? Por eso, voy a hacer un paréntesis, es muy seductora la idea de repente para empresas ya más institucionales, que ya tienen un director de finanzas y que ya tienen juntas de consejo. Para ese tipo de empresas es muy seductora la idea de centrarse mucho en lo financiero, porque empiezan a salir las historias desde aquí. Entonces se centran mucho en lo financiero. Eso también podría convertirse en un vicio o en un error, porque recuerden que no hay que perder de vista los 4 ejes. Entonces, esta misma relevancia o esta misma emoción o estas mismas historias que surgen desde lo financiero tendrían que surgir haciendo el zoom en lo comercial. Entonces, ya vimos que nos va bien, ya vimos que el desempeño mejoró. Ahora sí, comercial, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu estrategia? Y entramos al segundo eje, lo comercial. ¿Sí? Entonces, oye, en la planta mejoró sustancialmente, ¿qué pasó? Y entramos a los procesos internos. Oye, pero todo esto no hubiera sido posible sin la gente. Pues, ¿qué le dimos a la gente que empezó a ser más productiva? No, pues es que les dimos mucha capacitación y les dimos, ¿verdad? Entonces, la historia se empieza a vestir si le ponemos atención a los 3 ejes, a los otros 3 ejes. ¿Sí? Se dan cuenta, pero al final la historia se cuenta en las finanzas. Muy bien. Vamos avanzando. Este tema de las razones financieras lo quise tocar, y lo voy a tocar muy rápido, no vamos a analizar cada una de las razones, pero lo que sí me gustaría mostrar, las razones financieras es una herramienta muy útil, yéndome un pasito para atrás, las razones financieras son una herramienta muy útil para el análisis
Pero las razones financieras en realidad lo que representan son un acordeón, ya son cosas dadas, pues sí, un pequeño acordeón para que nosotros podamos ya ver las relaciones de los diferentes estados financieros y de los diferentes rubros. Entonces, pero ustedes pueden hacer todas las relaciones que quieran y pueden observar cualquier comparativa, pero esto es un extraordinario inicio. Y las razones financieras se han hecho muy famosas y han sido muy aceptadas precisamente porque estas relaciones nos muestran muchas cosas de la operación. Si yo me regreso aquí y recuerdan la historia que les conté, que, pues, ay, híjole, pues parece que a la empresa le está yendo muy bien, pero solamente estamos viendo el estado de resultados, todavía no estamos seguros de todo lo que está sucediendo, porque tal vez aquí tenemos este número tan impresionante, pero en realidad de estos 34 millones no los estamos cobrando, tal vez no están en la cartera. Eso nos va a llevar a que estos 19 tal vez no los podemos pagar, y entonces estos 13 no los tenemos en realidad. Eso quiere decir que seguramente vamos a tener que endeudarnos y esto va a crecer mucho en el 2020. Y entonces todo esto se va a desplomar. ¿Sí? Entonces, por eso hasta este momento está la parte parcial y por eso les decía, los tres estados financieros tienen que bailar juntos. Y las razones financieras nos permiten hacer bailar a los tres estados financieros. ¿Sí? Muy bien. Para mayor facilidad, las razones financieras, no me pregunten quién las hizo, porque la verdad no sé, pero pues hay que agradecérselo. Pero el análisis financiero se facilita mucho gracias a estas razones que están clasificadas en cuatro. Uno que tiene que ver con el rendimiento, y con el rendimiento tal vez suene un poco más financiero, un poco más de banco, ¿no? El rendimiento es tal cual la manera en que la empresa está generando riqueza, ¿sí? La liquidez, las razones de liquidez es la empresa cómo está generando el flujo. Recuerden que son dos cosas diferentes. La tercera es de endeudamiento, es decir, la empresa cómo está estructurada en su capital. Recuerden que el capital, si nos vamos al balance general, si recuerdan el activo está dividido en el pasivo y en el capital, ¿verdad? Entonces, el pasivo representa este endeudamiento. Y finalmente, el análisis de la operación, aquí puede haber una lista mucho más larga en todos, pero estos son los básicos, ¿no? Que nos permite saber la operación del negocio desde el punto de vista financiero. Entonces, aquí en esta presentación que va a estar grabada en la liga que les vamos a hacer llegar más tarde, y también la presentación en PDF, está una breve descripción de las razones financieras de estas cuatro rubros. Si se fijan, todas, absolutamente todas, las fórmulas son relaciones. Divides una cosa entre otra o algo le restas algo. Son relaciones. Lo importante es poder entender de dónde viene esa información. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, este indicador que se llama ROA, o es la rotación sobre activos. Esto lo que nos dice es cuánto dinero estamos generando o cuánto estamos vendiendo, aprovechando nuestros activos. Por cada peso de activos que tenemos, cuántas ventas tenemos. Entonces, aquí empezamos a hacer bailar a los tres estados financieros, porque aquí las ventas netas, ¿de dónde vienen? ¿Se acuerdan de dónde las podemos encontrar? En el estado de resultados. ¿Y el activo total de dónde viene? ¿Recuerdan dónde lo podemos encontrar? En el balance general. Entonces estamos comparando dos cosas de dos estados financieros diferentes que nos van a dar información relevante. Si tú gastas, porque ya leímos un libro de Padre Rico, Padre Pobre y nos dijo que hay que comprar activos, entonces pues vamos a comprar activos, y compramos un carro para meterlo a trabajar como Uber, entonces ya es un activo que genera dinero. Está bien, está padrísimo el concepto. Sin embargo, para hacerlo seriamente, tendrías que analizar cuánto estás ingresando en dinero
respecto de tus activos, porque puedes tener 100 Ubers y de todas maneras no tener dinero, ¿sí? Entonces, bueno, pero el hablar del retorno sobre activos es un ejemplo que les quiero dar de las razones financieras donde vale la pena hacerlas, porque nos facilitan el análisis entre estados financieros, ¿sí? Igual que el retorno sobre el capital, que es decir, cuánto dinero estamos generando o cuánta utilidad estamos generando por cada peso que los accionistas han metido. Otra vez, si tú compraste 100 Ubers, tu capital, tus ahorros, se fueron en esos Ubers. Entonces, ¿cuánta utilidad estás generando? ¿Sí? Eh, también esto es importante mencionarlo. Perdonen si se escucha un poco pedante el comentario, pero esto que les dije de, alguien nos dijo que hay que comprar activos y hay que comprar activos. No, o sea, sí está, el concepto está bien, hay que comprar activos, hay que invertir en cosas que nos generen más dinero. Solamente que hay que cuidar que efectivamente estén generando dinero. ¿Sí? Entonces, ojo con estos indicadores. Por eso, el análisis financiero, yo les decía, es quien tiene que acompañar al director general, al empresario, al emprendedor, durante su día a día. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí hay razones financieras. Seguramente si ustedes googlean razones financieras, van a encontrar muchísima información, van a encontrar muchos libros, muchos compilados, muchas tablas. Hay mucha información. Pero como toda información, no sirve de nada si no la empiezan a ocupar, a utilizar. Entonces, la invitación es que, antes de continuar, la invitación es que empiecen a hacer análisis financiero en el nivel que puedan, en el nivel que tengan. Con nivel me refiero a la información que puedan tener disponible. Tal vez no la tengan en forma, tal vez no la tengan a la mano, tal vez no la tengan tan detallada, tal vez la clasificación no es tan precisa, pero la invitación es que empiecen a hacerlo. Que hay que empezar a dar estos pasos de análisis. Entonces, bueno, no me voy a parar mucho en las razones financieras, porque me gustaría llegar a este tema que es importante. Recuerdan que al inicio les dije que el flujo efectivo era mi parte favorita, y le hice mucho énfasis en que una empresa sana es aquella que puede generar flujo, no tanto la que puede generar utilidades. Bueno, lo pienso y lo sigo pensando, y se los comparto por qué. Hay un término que es el capital de trabajo, que es clave, porque esto es lo que nos da la capacidad de una empresa para continuar operando en el corto plazo. Este término de capital de trabajo es lo que yo, antes del break, les decía que es lo que puede separar a una empresa o a un director general que está preocupado por cómo le va a hacer para pagar la nómina, a un director general que está pensando en cómo comprar más activos o cómo crecer el negocio. Este capital de trabajo es uno de los elementos más importantes que separa al empresario 1 del empresario 2. Es decir, asegurarse primero que la empresa pueda tener la capacidad de continuar operando en el corto plazo. Pero esto no es tan sencillo como es negro o es blanco. El capital de trabajo hay que manejarlo con cuidado. El capital de trabajo es lo que estamos gastando constantemente, y si hay alguien especialista en finanzas dentro de esta charla, tal vez no va a ser tan preciso lo que voy a decir, pero el capital de trabajo es la manera en que el flujo de efectivo está dando vueltas dentro del negocio, ¿sí? Para fines muy prácticos, el capital de trabajo es esto, lo que estamos utilizando para operar el negocio. Pero bueno, el capital de trabajo, ¿por qué les digo que no es negro y blanco? Tiene matices. Y es porque si el capital de trabajo es poco, quiere decir que la empresa puede perder su capacidad de pago. Es decir, si tienes poco capital de trabajo o poco flujo, es muy probable que dejes de operar porque no vas a poder comprar más materias primas, porque ya no vas a poder pagar nóminas, porque ya no vas, etc. ¿Sí? Entonces, si es muy poco, tienes riesgo. Pero también, si es mucho, el capital de trabajo, tal vez
reduces la utilidad. Y este es un concepto relevante. ¿Por qué si es mucho reduces la utilidad, considerando el financiamiento ligado a ese dinero? Recuerden que el dinero tiene un valor, y ese valor, el dinero por sí mismo está clasificado como un activo. Entonces se escucha mal, pero el dinero se compra, el dinero tiene un costo. Entonces, ¿por qué tiene un costo? Si ustedes tienen su millón, ¿se acuerdan el ejemplo de su capital? Tienen el millón. Y ustedes lo meten a una empresa, es porque esa empresa están esperando que les dé un rendimiento, que ese millón se convierta en 1.100.000, en 1.150.000, en 1.200.000, ¿cierto? Bueno, porque ustedes esperan ese crecimiento, ese rendimiento, porque su millón, ustedes le están poniendo el precio de, este millón que te estoy dando ahorita, empresa, me lo tienes que deber siendo 1.500.000. ¿Sí? Ese es el precio que ya le pusieron a su dinero, que es conocido eso como interés, como tasa de interés. Si ustedes piden prestado ese millón porque no lo tienen, pero quieren invertir en una empresa y piden dinero prestado, el banco les va a decir, aquí está con mucho gusto el millón, tenemos muchos, te damos uno, pero cuesta 15% más. Me tienes que dar el millón más 15% de cada determinado tiempo. Entonces, el dinero cuesta. Por eso decimos que si el capital de trabajo también es mucho, es decir, que tengas mucho dinero en la empresa, acumulado ahí en las cajas, en el banco, en el inventario, y tienes mucho dinero ahí, reduces la utilidad precisamente porque el dinero no se está moviendo, ahí está estancado. Ni se, no lo estás utilizando para ganar más, ¿sí? Porque el dinero, recuerden que es un activo. Entonces, entre más se usa, más genera. Por eso, el nivel óptimo o el equilibrio dependerá mucho de la industria. Las empresas que producen, que fabrican, tienen un capital de trabajo o necesitan un capital de trabajo tal vez mucho más grande que una empresa que ofrece servicios. Tal vez una comercializadora necesite un capital de trabajo más grande que una empresa que fabrica. Pero dependerá mucho del sector, de la industria, de la región, del tamaño de la empresa. Entonces, este concepto es importante y quería gastar tiempo en esto porque esto es lo que yo he visto que le quita un poco el sueño a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ojo, otra vez, no se trata del volumen de dinero, se trata de las relaciones entre ellos. Voy a aprovechar estos últimos minutos, tenemos 15 minutos, para explicar esto del ciclo financiero que tiene que ver con el capital de trabajo. Sé que resulta un poco obvio para muchos o para todos, pero me gustaría hacer énfasis en esto para ver cómo después de esta sesión anotes 2 o 3 ideas que tienes que hacer en el entorno en el que estás para mejorar el ciclo financiero o el capital de trabajo de la empresa en la que participas, como dueño, como director, como administrador, como practicante, pero ¿cómo le hacemos para mejorar el capital de trabajo del negocio? El capital de trabajo tiene una herramienta que a mí me gusta mucho, que es el ciclo financiero. Algunos le llaman capital de trabajo, otros le llaman ciclo financiero, pero es lo mismo, es el tiempo. Es la forma en que el dinero se dinamiza, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a platicar algunos ejemplos de empresas. No todos son buenos, no todos son malos, pero lo que quiero dejar claro es la importancia de fijarse en el ciclo financiero o en el capital de trabajo. Normalmente, una empresa va con un proveedor y le compra cosas. La compra no significa que paga o que desembolsa el dinero. Y aquí empieza a estar la diferencia entre el estado de resultados y el flujo de efectivo. Entonces, normalmente una empresa va con un proveedor, le compra cosas y esas cosas se van primero tal vez a un almacén de materias primas y luego se van a una planta para producir cosas y luego se van a un almacén de producto terminado y luego se van con el cliente. Y luego el cliente las compra, que no quiere decir que no las paga, el cliente las compra y luego eventualmente no las pagará.
¿sí? Entonces, todo eso es la línea del tiempo de un bien o un servicio. En el servicio es lo mismo, aunque no está tan claro los inventarios, de todas maneras existe esa línea del tiempo. Compramos algo que, por ejemplo, si damos un servicio de una agencia de marketing, por ejemplo, pues tal vez se compran más activos que materias primas, ¿no? Pero tienes proveedores que te venden cosas eh, y produces un valor. En el caso de los servicios, normalmente es a través de el valor que genera la propia gente sin máquina. Y luego entregas ese servicio a un cliente que el cliente te pagará. Entonces, este ciclo es también muy importante para efectos del modelo de negocio que las empresas utilizan. Los que han escuchado y los que han visto, y en el IDIT, en este ciclo de pláticas va a haber una de modelo de negocio, eh, que seguramente va a estar muy padre y los que se puedan conectar van a entender perfecto cómo esto representa una de las cosas más importantes del modelo de negocio. Es decir, la empresa cómo mete dinero a la cuenta y cómo saca el dinero de la cuenta. Es un factor crítico del modelo de negocio. Hay empresas, por ejemplo, les voy a platicar el caso de una empresa que le vende papitas, frituras, a Soriana, Walmart y todo eso, ¿no? Que ya se los platiqué hace rato. Pero esta empresa, ¿qué sucede? ¿Cómo es el modelo? Ellos compran, importan la papa, importan el maíz, porque quieren meterle muchísima calidad a su producto, entonces importan. Y como el proveedor es extranjero y tiene un poder de negociación muy grande, no da crédito. El pago es por adelantado. Entonces la empresa paga y luego como 5 días después les llega la materia prima. Empiezan a producir y luego se lo llevan a Walmart y a Soriana. Y luego Soriana lo saca para los estantes. Pasa 90 días y Walmart y Soriana le pagan apenas el producto. Entonces, imagínense los días entre que la empresa compró y durante todo el ciclo de 90 días hasta que se convierte en dinero, siguió trabajando. Es decir, ya pagaron 3 meses de renta, ya pagaron 3 meses de nómina, ya pagaron 3 meses de teléfono, 3 meses de agua, 3 meses de luz, 3 meses de no sé qué, 3 meses de no sé qué. Y siguieron comprando materia prima, porque están operando constantemente, entonces sigues comprando materia prima. O sea, son 90 días en los que hay muchos egresos, 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 para que al final tengas un ingreso. ¿Qué quiere decir? Que si tú pones tu millón y el millón te alcanza para comprar el primer embarque de materia prima y producir esa materia prima, pero ya no te alcanza para comprar más, quiere decir que vas a tener que pedir dinero prestado para poder meterle más materia prima al ciclo. Y eso quiere decir que ese dinero que pediste prestado ya tiene un costo. Entonces, aunque al final del ciclo tú recuperes tu millón y otro poquito más, ya ese excedente lo vas a estar utilizando en pagar el costo del dinero que pediste prestado. ¿Eso qué implica? Que cuando el ciclo financiero es muy largo, necesitas un capital de trabajo muy grande. Necesitas mucho dinero para operar. Entonces, le estás metiendo dinero, metiendo dinero, metiendo dinero, metiendo dinero antes de que puedas obtener acá las utilidades o las ganancias. Esa es la diferencia entre el flujo de efectivo y el estado de resultados. Porque en esos 3 meses, tú ya declaraste en el estado de resultados que estás facturando, porque le estás facturando a Soriana y a Walmart 1 millón, 2 millones, 3 millones. Estás facturando, pero no necesariamente tienes el dinero. Entonces, ojo con el ciclo financiero, ojo con el capital de trabajo. Hay empresas como este ejemplo que les platico, que su ciclo dura 90 días, porque aparte paga inmediatamente al proveedor. Hay empresas que podrán negociar esto y decir, tú mándame la papa y mándame el maíz y yo te lo pago en 35 días o en 60 días. Entonces, solamente necesitan un poquito de dinero, no mucho dinero, ¿sí? Necesitan la mitad del dinero. Es decir, en vez de pedir 1 millón, pues a lo mejor piden la mitad. Entonces, su costo es más bajo, su costo del dinero es más bajo, ¿sí? Ojo con eso. Hay empresas
que tienen un modelo de negocio, un modelo de ingreso-costo mucho más cómodo. Son las empresas, por ejemplo, imaginen una empresa que se dedica a organizar conciertos. ¿Qué sucede en un concierto? Que nosotros compramos el boleto, a veces un mes, 3 meses antes de que sea el concierto. Y entonces, la empresa que produce el concierto cobra un chorro de lana y entonces empieza a gastar en los gastos que implican el concierto, en los costos del concierto. Pero primero tuvo todo el dinero y luego empezó a gastar y a comprar cosas. ¿Sí? Entonces, es la diferencia del modelo. Quiere decir que las empresas que organizan un concierto necesitan un capital de trabajo muy chiquito, muy pequeñito, porque primero le cobran al cliente y luego empiezan a gastar y a comprar cosas. ¿Sí? No necesitan tener dinero de reserva, mucho, a diferencia de una empresa que cobra a 90 días. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Piénsenlo en las empresas que están participando en cualquier puesto en el que estén. Si están cerca de la dirección, si ustedes son los dueños, si ustedes son los emprendedores, piénsenlo así y vean cómo pueden hacer más cortito el ciclo del dinero o el ciclo financiero. ¿Sí? Si están cobrando muy largo y a sus proveedores le están pagando corto, sugerencia, negocien con sus proveedores un poco. ¿Sí? O negocien con sus clientes que les paguen antes. Pero ese es el juego del capital de trabajo, el juego de las empresas, y es donde normalmente yo he visto, insisto, no es una ley, pero es donde normalmente yo he visto que empiezan los problemas de las empresas, cuando no manejan el ciclo financiero, cuando no se dan cuenta de dónde está atorado el dinero. ¿Correcto? Muy bien. Me gustaría hacer un resumen, me gustaría proponerles estos pequeños puntos como un resumen, como este, si no, si no fue muy clara la explicación o si no fue muy atinado el comentario todas las 2 horas anteriores, me gustaría que al menos nos lleváramos estas cosas. Primero, es que las finanzas no tienen ningún sentido si no tienes el sentido del negocio. Es decir, si no visualizas la estrategia de la empresa, si no visualizas en qué sector está, si no visualizas a dónde quiere llegar. Pierden total sentido unas gráficas si no tienen un sentido de negocio, de crecer, de trascender. Otra cosa es que el valor se crea, el valor de una empresa. Pensemos que una empresa tiene que valer cada vez más y ese valor se crea a través de 2 preguntas, el cuánto y el cuándo. Es decir, cuánto, hablando de dinero, y cuándo, hablando del ciclo financiero. ¿Sí? ¿Cuándo cobras? ¿Cuándo pagas? Otro punto, los 3 estados financieros funcionan de manera simultánea. No evite ninguno. Si será análisis financiero, métanse a los 3 estados. No omitan alguno. Otro es que las utilidades y el flujo de efectivo no es lo mismo. Ese es un vicio que yo he visto en empresarios, incluso empresarios medianos, que no logran hacer la diferenciación entre las utilidades y el flujo. Ojo con eso. Las últimas 2 tienen que ver con lo mismo. Es si ustedes se sientan a revisar el flujo de efectivo pensando en el ciclo del dinero, del negocio, podrían empezar a hacer mejoras que les faciliten asegurar que la empresa funcione en el corto plazo y entonces tener un poco de tranquilidad para empezar a planear en el mediano plazo. Y en especial, siempre los gringos dicen, cash is the king, el flujo es lo que cuenta, el flujo es el rey. Esta frase era muy cierta antes de la crisis. Esta frase se hizo casi un mantra. Esta frase se hizo una ley para todas las empresas en esta época de incertidumbre y de crisis. El flujo es el rey. Entonces, en tu negocio, una primera tarea de ti como director, como directora, como emprendedor, como administrador o administradora, gestionen el flujo de efectivo. Y bueno, eso es lo que
lo que yo quería compartirles, sé que es mucha información y nos falta muchísima información hablando de finanzas, pero este es un buen inicio para empezar a hacer mejoras desde lo financiero en las empresas.